empezamos con la parte de análisis y nos piden en la parte A calcular una integral por cambio de variable. Es esta. Se trata de escribir todo en función de una nueva variable que se llama t. Si t es elevado a x, la derivada de t con respecto a x es e elevado a que x, porque la derivada de la exponencial es ella misma, e elevado a x de dx. Con lo cual, necesitamos encontrar a d de x con elevado a x para intercambiarlo por d de t. Como veis, esto no ocurre. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Escribimos ese e de x en función de t también, que es simplemente t. Y tenemos que d de t es t por d de x, con lo cual d de x se puede reemplazar por d de t partido dt. En esta integral tengo que cambiar donde ponga e elevado a x por t. Y además tengo que reemplazar el d de x por lo que he dicho que es su valor. Y cuando haya hecho todo esto, calcularé la integral con t y cuando la termine desharé el cambio, porque lo que necesito dar es una respuesta en x. Esta integral es una integral que se tiene que realizar por descomposición en fracciones simples, porque tengo un denominador que tiene grado mayor que 1 y no es directa. Entonces, cojo y como ya está el denominador factorizado, tengo que encontrar una constante a y una constante b de la manera siguiente. Hallando el mínimo común múltiplo de los denominadores, que es t, 3 más t, y ajustando los numeradores, puedo ignorar ya los denominadores y calcular a y b dando valores a t. Los valores obvios son las raíces de t, 3 más t, es decir, 0 y menos 3. Si t es igual a 0, 2 es igual a 3a, con lo cual a es igual a 3 medios. Si t es igual a menos 3, la parte con a se anula y me queda que 2 es igual a menos 3b y me queda que b es igual a menos 3 medios. Y entonces puedo escribir esta integral como dos integrales con la constante fuera, que es 1 partido por t, que era lo que le correspondía a a, ¿verdad? Si no recuerdo mal, sí. A va con t. D de t más, menos 3 medios de la integral de 1 partido por t más 3 d de t. Y estas integrales ya son integrales superdirectas de logaritmos. Me queda 3 medios
del logaritmo neperiano del valor absoluto de t menos 3 medios del logaritmo del valor absoluto de t más 3 más una constante de integración. Y deshaciendo el cambio, ya que t era igual a elevado a x, me queda 3 medios del logaritmo neperiano de elevado a x menos 3 medios del logaritmo neperiano de elevado a x más 3. Como el logaritmo neperiano y la exponencial son funciones inversas, el logaritmo neperiano de elevado a x te da x y te queda que la integral es 3 medios de x menos 3 medios del logaritmo neperiano de elevado a x más 3, que puedo quitar el valor absoluto porque siempre es positivo. Bueno, pues el apartado B me pedían una integral también de este estilo. Tengo que calcular la integral de menos x más 1 partido de x al cuadrado más 3, ¿no? De dx. Con la diferencia de que x al cuadrado más 3 no se puede factorizar. Lo que me va a dar en algún momento una integral que involucre un arco tangente. Lo primero a comprobar es cuál es la derivada del denominador para ver si tenemos una integral inmediata o no. La derivada con respecto a x del denominador es 2x y no lo tenemos en el numerador, con lo cual inmediata no es. Lo que se hace es dividirla en dos integrales. La primera integral, que casi tiene la derivada, excepto por una constante, en el numerador, y la segunda integral, que es la que me va a dar del tipo arcotangente cuando hago una pequeña modificación. Os recuerdo que la integral de 1 partido por x al cuadrado más 1 de dx era el arco cuya tan era x más c. Pero esta tiene un 3 y tenemos que hacer algo para que no lo tenga y poder calcularla como un arco tangente. Bueno, fijaros que si pongo aquí un menos, divido entre un medio y multiplico aquí por 2x, ya tengo una integral inmediata de la primera que me da simplemente menos un medio del logaritmo neperiano de x al cuadrado más 3, donde no necesito el valor absoluto porque x al cuadrado más 3 siempre es positivo. De la segunda, como tengo que conseguir ahí un 1 para que se parezca al arco tangente, se me ocurre dividir a todo entre 3. Pero claro, si divido a todo entre 3, tendré que multiplicar por 3 en el denominador. Una vez que ya he multiplicado por 3, ese 3 me molesta y sale fuera como un tercio quedándome la integral siguiente. Para poder concluir que esta integral es un arco tangente, necesito la derivada de lo de dentro. La derivada con respecto a x de x raíz de 3 es 1 partido por la raíz de 3. Es decir,
que necesito multiplicar por 1 partido por la raíz de 3 para tener la derivada de lo del dentro y tener una integral ya inmediata del arco tangente, pero además, si multiplico, tendré que dividir por ella. Porque si la creo, la tengo que destruir. Tener 1 partido de raíz de 3 es tener esta división, que es una división de fracciones que te da raíz de 3, con lo cual te queda raíz de 3 partido de 3 del arco cuya tan es x partido raíz de 3 más una constante. El siguiente ejercicio de análisis que encontrábamos venía un poquito más abajo y era este. Nos dan en el apartado A un polinomio y nos dicen que determinemos razonadamente para qué valores de A y B la gráfica pasa por un punto y tiene pendiente tangente de la tangente en ese punto 1. Bueno, P pertenece a la gráfica de la función, es decir, que tiene que verificar que f de 1 es igual a 2. Eso es lo que te dice el punto. Eso me da una primera relación entre A y B. F de 1 es A por 1 al cubo menos 2 por 1 al cuadrado menos 1 más B. Y eso tiene que ser igual a 2. Es decir, que A más B menos 2 es igual a 2 y me da una primera ecuación, A más B igual a 4. Os recuerdo cómo se hallaba la pendiente de la recta tangente en el punto que nos dieran, ¿no? La pendiente de la recta tangente era la derivada de f con respecto a x evaluada en la coordenada x del punto que pues donde estabas calculando la recta tangente, que era en nuestro caso el 1, 2, que tiene coordenada x1. Entonces lo primero que tenemos que hacer es calcular f' de x. F' de x, como es un polinomio, es muy sencilla y es 3ax al cuadrado menos 4x menos 1 más 0, porque b es constante. Ahora, si yo la evalúo en 1, me da la pendiente que buscaba. Sería 3a menos 4 menos 1. Así que m tiene que ser igual a 3a menos 5. Me dicen que la pendiente además vale 1. Entonces, impongo que este valor sea 1. Y me queda que a es simplemente 2. Sustituyendo en la ecuación que he obtenido anteriormente, obtengo el valor de b. Como a más b era igual a 4, resulta que b pues también es igual a 2. Y la función que me pedían es el siguiente polinomio.
2x cubo menos 2x al cuadrado menos x más 2. Voy a pasar a la parte B. Me dan una función definida a trozos y quieren que sea continua y derivable. En x igual a 0. Es decir, que no me piden en todos los números reales y no tengo que soltar la parrafada de que si no es 0 es continua por no sé qué, etc. Sería x al cuadrado menos ax más 1 y b elevado a x si x es mayor o igual que 0. Entonces, para que una función sea continua en un punto, el valor de la función en ese punto tiene que ser igual al límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x y el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x. Entonces, en este caso, el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x coincide con el límite cuando x tiende a 0 de x al cuadrado menos ax más 1. Reemplazo x por 0 y me da 1. El límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x coincide con b, coincide con la función b elevado a x y reemplazando me queda que el valor de la función en 0 es b y como tienen que ser iguales, f de x es continua en 0 si y solamente si b es igual a 1. Pero como veis no hemos obtenido nada para la a. Por eso ahora tenemos que ir tenemos que trabajar con la función de derivada. Con la función derivada. Entonces lo primero que hacemos es coger la función y derivarla. Y hacemos un estudio similar pero con la nueva función derivada. La derivada fuera de 0 la podemos calcular fácilmente porque son funciones súper fáciles. Te queda 2x menos a si x es menor que 0 y b elevado a x si x es mayor o igual que 0. Bueno, pues ahora vamos a trabajar con esta. Y vamos a decir que f es derivable en 0 si y solamente si f' es continua en 0. Si y solamente si el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f' es igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f' y eso es igual a f' en 0. Bueno, el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f' es el límite cuando x tiende a 0 de 2x menos a. Y eso tiene que ser igual a menos a, porque cuando evalúo en 0, 2x se anula. Por otro lado, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f', que coincide con f de 0, es 1.
porque acabábamos de calcular que b era igual a 1 en el apartado anterior. Con lo cual me queda que menos a tiene que ser igual a 1 y que a es igual a menos 1. Así que este era todo el ejercicio. Creo que el último ejercicio que he visto de análisis es un límite que creo que hay que hacer por el L'Hopital. Vemos que nos piden calcular en el ejercicio 7 dos cosas. Un límite sencillo y estudiar un poco la continuidad, el dominio y los tipos de discontinuidades. Tampoco es muy difícil. Entonces, lo primero que voy a hacer es intentar entender qué tipo de límite tengo. El límite cuando x tiende a 2 de esa función es igual a e elevado a 2 menos 2 menos 1, 2 por 2 menos 4, que me da 1 menos 1, 4 menos 4, 0 partido de 0, que es una indeterminación resoluble por L'Hopital. Acordaros que tenéis que poner qué tipo de indeterminación es para poder justificar que vais a hacer L'Hopital. Entonces el límite cuando x tiende a 2 de elevado a x menos 2 menos 1, 2x menos 4, coincide con el límite cuando x tiende a 2 de la derivada de lo de arriba, que es e elevado a x menos 2 por la derivada de x menos 2, que es 1, menos la derivada de 1, que es 0, partido por la derivada de 2x menos 4, que es 2. Y me queda que es simplemente un medio. Recordar que hay que comprobar otra vez que no es 0 partido por 0, porque en algunas ocasiones sí que tienes que hacer L'Hopital 2 veces. En este caso es muy sencillo el límite que os han puesto. Bueno. Me piden calcular ahora en el apartado B el dominio de la función. Es una función que está definida a trozos. Fijaros que el dominio de una función definida a trozos va a depender del dominio de estas subfunciones que acabo de definir. Si soy menor que 1, no voy a tener ningún problema porque soy un polinomio. Así que la función no tiene problemas hasta que llega a 1. De 1 a 3 es una función racional. Y de hecho tengo que ver dónde se anula el denominador para ver si tengo problemas o no. Y de hecho tengo un problema. Por último, si voy de 3 a infinito, tampoco tengo ningún problema. Porque e elevado a x está bien definida para todos los valores de x mayores que 3, de hecho para todos los reales. Con lo cual, el dominio de una función son los valores para los que la función está bien definida. Escribiríais
el dominio de f es igual a los reales menos el punto donde se anula esta función, 2. Porque, fijaros que f2 de x no está definida cuando se anula el denominador. Y resulta que 2 pertenece a 1, 3. Está justo donde la función está definida. Así que hay que quitar ese punto del dominio. Y esa sería la primera parte del ejercicio. La segunda habla de la continuidad. Para la continuidad no vamos a tener problemas en los puntos que no son de ruptura y exceptuando x igual a 2, donde hay una asíntota vertical, porque son funciones súper continuas y derivables. Pero bueno, entonces, ¿cómo diríamos esto? F es continua en menos infinito 1 abierto porque coincide con un polinomio. F es continua en 1, 2, que es donde tiene el punto la función f2, unión 2, 3, porque coincide con una función racional bien definida. Bien definida porque el punto problema lo he quitado. Y por último, f es continua en 3 infinito porque la función exponencial lo es. Y ahora vais a estudiar qué ocurre en los puntos de ruptura, es decir, veamos qué pasa en x igual a 1. Bueno, es el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de f igual al límite cuando x tiende a 1 por la derecha de f e igual a f de 1. Eso es la pregunta, ¿verdad? El límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de f coincide con el límite cuando x tiende a 1 de x al cuadrado menos 1, que es 0. Por otro lado, el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de f es el límite cuando x tiende a 1 de esa función racional 2x menos 1 partido por x menos 2, que es igual a 2 menos 1, 1. 1 menos 2 menos 1 menos 1. Entonces, como los límites son distintos, no es continua. De hecho, aquí, como estos valores son finitos, hay una discontinuidad de salto. Pero de salto finito. Si tuviéramos aquí el 1, por aquí la función se aproximaría aquí a 0 y sin embargo, cuando va por la derecha se aproximaría a menos 1, que estaría por aquí.
con lo cual el salto es finito. Bueno, pues vamos a ver qué pasa en el otro punto de ruptura, que era 3. El límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de f de x coincide con el límite de esa función racional. Que es 3 por 2, 6 menos 1, partido 3 menos 2, que es 5. Además, el límite cuando x tiende a 3 por, esto también era el valor en 3, de f de x por la derecha coincide con la exponencial que nos han dado, que ahora mismo no recuerdo cuál era. 2 e elevado a x, que es 2 por e elevado a 3. Y, tristemente, 5 es distinto de 2 elevado a 3 y la función no es continua. De hecho, tiene otra discontinuidad de salto. Finito. El valor de ese salto, la longitud que hay desde un punto a otro, es 2 elevado a 3 menos 5, porque e elevado a 3 es más grande que... e elevado a 3 por 2 es más grande que 5. Es decir, si yo tengo aquí el 3, por ejemplo, la función por la izquierda va a tener valor 5 y además va a ser el valor que obtiene la función en ese punto. Permitidme que lo tire para abajo. Sin embargo, cuando te aproximas por la derecha, que es por aquí, la función tiene un valor mayor. Y esta es la longitud del salto. No sé si pedían algo más. No, pues eso es todo la parte de análisis de este examen, que era bastante asequible.